Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Neider Alberto Flores Rincón, monitor de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás de Aquino, de la seccional de Bucaramanga. Yo les vengo a hablar sobre un tema muy importante en cuanto al área físico-deportiva, que es la fuerza. Entonces voy a resumir un poco sobre este amplio tema y y bueno, y voy a hablar un poco sobre la definición, los tipos de fibras y los métodos de entrenamiento que se utilizan en cuanto a este tema, a la temática de la fuerza. Entonces la fuerza tiene como definición, o sea, entender que es igual a masa por aceleración. Y es la capacidad que tiene un cuerpo para trasladarse, el cual competa la menor cantidad de hertz aplicadas en la traslación. Entonces, es un componente genético predominante. ¿Por qué? Una de las cualidades físicas básicas que tiene el organismo desde el momento que uno nace hasta el momento pues que uno fallece es predomina la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Entonces, por eso es que se habla de que es un componente genético predominante, por lo que es una cualidad física. Bueno, y la fuerza, pues como tal, cuando hablamos de fuerza, la fuerza no se mide como tal por un perímetro muscular, no se mide, digamos, sí, como por lo grande que es el músculo, sino es más por la capacidad de recuperar los niveles de fuerza. Entonces, cuando hablamos de Hertz, Hertz es la unidad de medida de frecuencia. Entonces, esto equivale a un ciclo por segundo. Cuando se habla de Hertz, es tener en cuenta cuántas veces se repite una onda o una frecuencia por segundo. Este término fue descubierto por un alemán llamado Heinrich Rudolf Hertz. Y pues para tener en cuenta de cómo se mide los Hertz es por medio de un aparato, como lo pueden ver en la parte de abajo, que es por un frecuenciómetro. Entonces, existen diferentes tipos de fuerza, el cuales son la fuerza máxima, la fuerza potencia, la fuerza explosiva y la fuerza resistencia, entre otras. Voy a hablar de estas que son las principales que existen en cuanto a la literatura científica. Y voy a empezar a hablar sobre la fuerza máxima. La fuerza máxima se entiende que es la intensidad máxima de un peso que puede resistir el ser humano. Entonces, cuando se habla de fuerza máxima, hay unos parámetros para darse este tipo de entrenamiento o este tipo de dirección de entrenamiento a aplicar. Entonces, la fuerza máxima se utiliza el tiempo de ejecución, es una potencia baja y a velocidad baja que se realiza este ejercicio. Va desde el 85% hasta el 100% del RM, que es la intensidad máxima que puede resistir la persona o el sujeto. Va de 1 a 3 repeticiones o hasta 5 máximo, que es de 4 a 7 series. Y el tiempo de ejecución de este estímulo va desde los 5 hasta los 10 segundos máximo. ¿Por qué no más? Porque como estamos hablando de intensidades del 85% al 100% del RM, es una intensidad tan alta que si se realizan durante más de esos segundos puede provocar una lesión muscular o hasta articular. Y bueno, y los tiempos de recuperación recomendados para este tipo de fuerza es desde los 2 minutos hasta máximo los 6 minutos para recuperación. Ahora vamos a hablar sobre la fuerza potencia. La fuerza potencia se entiende que va desde el 50 al 80% del RM o de la intensidad máxima. Se realiza a una velocidad moderada a alta. Esto se pretende que se deben realizar de 4 a 10 repeticiones máximo, entre 3 a 6 series, y los tiempos de recuperación tienen que ir desde los 2 minutos hasta máximo los 5 minutos. Cuando vamos a aplicar este tipo de dirección, o bueno, la fuerza potencia nos ayuda al incremento de la fuerza en general. Y hay que tener en cuenta para este tipo de entrenamiento o esta dirección de entrenamiento, hay que tener en cuenta la técnica de ejecución para prevenir futuras lesiones. Ahora les voy a hablar sobre la fuerza explosiva. Cuando se habla de fuerza explosiva, al aplicar esta dirección se estimula el sistema nervioso debido a la elevada aceleración que se produce, porque
al aplicar este tipo de entrenamiento son intensidades de estímulo que es máximo del 75% del RM. Esto también se aplica de que tiene que ser de 6 a 10 repeticiones máximo, de 4 a 6 series, con 5 minutos de recuperación entre series. Esto es recomendable aplicarlo de 1 a 2 veces por semana, es por la carga fisiológica que al aplicar esta dirección de entrenamiento se da en el cuerpo. Y es recomendable usarlo durante un tiempo limitado de 4 a 6 semanas. No es recomendable usarlo durante todo un ciclo general de entrenamiento, este tipo de fuerza explosiva, porque puede pues contraer lesiones pues por la intensidad del estímulo. Ahora vamos a hablar sobre la fuerza resistencia. La fuerza resistencia es la capacidad de mantener la fuerza en un determinado o por un tiempo muy constante. Es de mantener la fuerza sobre un tiempo prolongado, lo más prolongado posible. Entonces, desde el punto de vista energético, el trabajo de la fuerza resistencia se sostiene sobre bases aeróbicas, o sea, bases de vías aeróbicas que tienden a ser de tiempos prolongados, muy largos, que ya pueden ser de 3 minutos en adelante. Bueno, y estas intensidades van del 40 al 50, cuando se aplican intensidades del 40 al 50%, tienden a ser más de la vía anaeróbica, que tienden a ser pues en menor tiempo, menor a 3 minutos. Entonces hablamos de que cuando se aplican intensidades en cuanto a este tipo de fuerza que van menor al 20% del RM, es cuando se predomina la resistencia. Y cuando se aplican cargas mayor del 20% del RM es cuando predomina la fuerza. Entonces, esto nos da a entender de que a menor intensidad es donde debe haber mayor volumen para que haya un completo estímulo sí, o una ejecución adecuada en cuanto a esta dirección del entrenamiento. Y bueno, en cuanto a la fuerza máxima y este tipo de fuerza resistencia pueden ser entrenadas simultáneamente. Ahora acá nos dan unos ejemplos de cuál es la cantidad de series y las repeticiones y las intensidades que se deben aplicar en cuanto a estos otros tipos de fuerza, como lo es, digamos, la fuerza máxima y la fuerza explosiva, tienden a ser de 3 a 4 series de, de un RM. Cuando se habla de resistencia a la fuerza rápida, van de 3 a 5 series de 8 máximo 20 repeticiones, pero tienen que ser a una velocidad máxima. Eh, y tiene que ir del 30 al 70% del RM. Ahora, el tiempo de recuperación tiene que ser entre un minuto, máximo minuto y medio, como se entiende acá, que va de 60 segundos a máximo 90 segundos de recuperación entre cada serie. Y cuando hablamos de resistencia con bajos niveles de fuerza, nos recomienda que se deben aplicar 5 series, más de 20 repeticiones, pero tiene que ir entre el 30 y el 40% con ritmos lentos de ejecución y pausas cortas. Y los tiempos de recuperación son más cortos por lo que hablamos de resistencia. Entonces, tienden a ser de 30 segundos máximo, un minuto de recuperación. Ahora vamos a hablar un poco sobre las fibras musculares. Las fibras musculares o el miocito es una célula fusiforme, como lo pueden ver en la imagen de abajo de la diapositiva. Es una célula fusiforme y multinucleada con capacidad contráctil de la cual está compuesto el tejido muscular. La fibra muscular va dentro del tejido muscular y tiene un tamaño aproximado de 50 micras de diámetro, o sea, es muy diminuta y de longitud tiene 12 centímetros. Entonces, el conjunto de fibras musculares compone lo que se denomina fascículo y varios de estos conjuntos forman el músculo. Entonces, como se ve en la imagen, todo esto es la fibra muscular y dentro de la fibra está el sarcolema, está el sarcoplasma, están las miofibrillas y las estriaciones. Entonces, existen dos tipos de fibras, aunque pues en literatura y en estudios que se han comprobado pueden llegar a existir tres tipos de fibras, los cuales son las fibras rojas, las fibras blancas
Y las fibras mixtas. ¿En qué consisten las fibras mixtas? Es una combinación de ambas, entre fibras rojas y fibras blancas. Entonces, ¿cómo se distingue una de otra? Entonces hay que tener en cuenta la alta y la baja densidad de miofibrillas. Entonces, como lo pueden ver en la siguiente imagen, cuando se habla de fibras blancas, tienden a tener mayor densidad de miofibrillas que las fibras rojas. En las fibras rojas, como lo pueden ver en la imagen, hay menor cantidad de miofibrillas. Entonces, cuando hablamos de las fibras rojas, o también conocidas como tipo 1 o de contracción lenta, estos tipos de fibras musculares nos sirve para trabajos de resistencia, o sea, trabajos de largos periodos de tiempo. O sea, esto se aplica más a los corredores, a los maratonistas, a los ciclistas de carreras, pero que tienen que ser de competencias prolongadas. Y cuando hablamos de las fibras blancas, o también conocidas tipo 2 o de contracción rápida, estas responden muy bien a trabajos de potencia, de velocidad. Entonces, estos tipos de fibras musculares son las que predominan en los deportistas de potencia, o sea, como lo son corredores de 100 metros planos. Es más que todo en trabajos, tienden a ser más en ejercicios explosivos como tal, que predomina este tipo de fibras. Y hay dos tipos o dos subcategorías que son las tipo 2A y las tipo 2B. Las tipo 2A son resistentes, ¿sí? Pero menos que las tipo 1, que son las de resistencia, pero más que las 2B. Y las 2B son las más fuertes y explosivas de todas. O sea, estas son las más fuertes y explosivas, pero son las que menos resistencia tienen. Ahora, también es importante tener en cuenta estos conceptos sobre los tipos de fibras. Por ejemplo, lo que es la carnosina. La carnosina es un dipéptido de los aminoácidos beta-alanina, que es un aminoácido no esencial, y la histinina, que es un aminoácido esencial. Está altamente concentrada en los tejidos musculares y cerebrales. Entonces, la cantidad de carnosina que se puede encontrar en el músculo se puede verificar por medio de una espectroscopía de resonancia magnética que nos dice que cuando hay mayor carnosina en el músculo, tiende a ser más fibras tipo 2, o sea, de contracción rápida, y cuando hay menor carnosina en el músculo, tienden a ser fibras tipo 1, o sea, de contracción lenta, de resistencia. Entonces vamos a hablar un poco sobre los métodos de entrenamiento de la fuerza. Hay muchísimas, pero yo escogí las principales que se utilizan en cuanto a los entrenamientos de la fuerza. Entonces, simplemente se las voy a mencionar porque es muy extenso hablarles pues una a una, pero sí para que lo tengan en cuenta que existen estos tipos de métodos de entrenamiento de la fuerza. Entonces existen unos que son específicos para la fuerza máxima, como lo es el piramidal ascendente, que son ejercicios que van de repetición, o sea, van subiendo el número de repeticiones, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. También existe el que es todo lo contrario a este, que es el piramidal descendente, que ya es, digamos, de 5 repeticiones a una. 5, luego 4, luego 3, 2 y una. También existe otro que es el piramidal ascendente, pero más que todo enfocado al entrenamiento de la hipertrofia muscular. Hay unos entrenamientos que son específicos para la fuerza de resistencia. Existe uno para la fuerza máxima que es muy fuerte, muy efectivo, que es el doble pirámide, que son ejercicios que van, digamos, 5 repeticiones, 4, 3, 2, luego van 2, 3, 4, 5, o sea, sube, baja y vuelve a subir. También existe la pirámide plana, que se mantienen las mismas repeticiones, y el método ondulatorio. Este método ondulatorio es muy importante porque saca al deportista del estancamiento. Este método ondulatorio consiste en que, digamos, por ejemplo, en una semana de entrenamiento, de lunes a viernes, tú aplicas el lunes, el primer día, el 80% del RM, el segundo día va al 60%, el tercero aumenta por ahí al 90%, el cuarto ya va al 70% y el quinto al 95% o al 100%. Esto sirve mucho para sacar al deportista del estancamiento. Entonces, para concluir este video, es un breve resumen de todo lo que se puede ver en esta temática, que es la fuerza, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y es muy complejo este tema, por eso simplemente quise destacar lo principal en cuanto a esta temática de la fuerza y que tengan en cuenta cómo se puede aplicar esto a los entrenamientos
ya cuando estemos del área físico-deportiva, que se pueda aplicar a personas mayores o a personas de todas las edades. Muchísimas gracias por la atención.